A ver, repaso de temas previos, chicos. A ver, ¿qué fue lo último que vimos? ¿Hasta dónde nos quedamos? Aparte de eso, no, ¿qué habíamos visto principalmente? Antes de empezar a ver lo de ciencias sociales. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Vamos a recapitular rápido. Sí vimos derechos o los principios del derecho, pero primero vimos humanidades, como dijo la compañera. ¿Qué cosas vimos de humanidades? Ética. No vimos física, vimos los principios de esas ciencias. Vimos sobre política. Vimos sobre derechos humanos. ¿Qué más? Arte, ética, estética. Lo de axiología, metafísica. ¿Cuáles eran las otras? A ver, recapitulemos lo previo que habíamos visto. Antes de empezar. Vimos legalidad, legitimidad, que el derecho era una derivación de las ciencias. Okay. Que eran una derivación de esta parte de la ontología, crear pensamiento crítico para cuestionar lo que nos dicen, si esto es correcto o no es correcto, y esto es un previo a poderlo aterrizar a las ciencias sociales. ¿Por qué? Primero tengo que ver de dónde surgen las ciencias sociales. ¿Se acuerdan que les dije que toda la ciencia surge desde una parte de intento del estudio del ser humano, de darle una claridad? ¿Cuál ciencia se encargaba de comprobar de dónde surgía o cuál de estas ramas de la filosofía se encargaba de estudiar de dónde surgían los conocimientos? Estaban ahí en la de metafísica, ontología, axiología. ¿Cuál era la que se encargaba de revisar esa parte? Que el conocimiento fuera cierto, de dónde surgía. Ahí tienen la definición ustedes. Son los principios de la ciencia. ¿Y cuál es la que se encarga de comprobar que esos conocimientos son ciertos o de dónde vienen? ¿Eso no es? La lógica también es una que se encarga, que también... Ahí nos lleva a la parte de cuestionamiento, que también va de la mano con las ciencias sociales. Nos falta una. La epistemología, ¿qué nos dice? Desde dónde surge hasta dónde nos alcanza. Entonces, nos tenemos que basar en la epistemología, en la axiología y en la ontología y en la lógica. ¿Qué puedo, qué no puedo estudiar? Entonces, de aquí a ver las ciencias sociales, ¿cómo estudio el ser humano? Pero ya lo convierto en una ciencia, que era lo que habíamos visto. Habíamos dicho que desde las ciencias sociales veíamos la cuestión de la sociología, la antropología, la economía, ciencia, política, historia y psicología social. Cómo piensan las masas, cómo se atienden las cuestiones políticas desde la cuestión de la democracia, pero ya lo veíamos que surgía desde esta parte de las humanidades,
desde la ciencia filosófica, antes de convertirse en una ciencia dura que estudia datos como tal. ¿Por qué? Acuérdense que todo esto se ocupa datos y números. No se va tanto a cosas muy específicas. Y en la cuestión de la filosofía y de estas ciencias madres o ramas que estudian esta parte inicial, sí es más como que, a ver, es, no es, por dónde es, cómo es. Y acá lo convierto en ciencia y lo tengo que cuestionar desde una lógica. Tengo que conocer qué límites alcanza. Ciencias sociales que me permite estudiar diversas ramas, pero cada una de manera específica. Por más que sean ciencias sociales, abarco todas estas. La sociología, cómo se comporta la sociedad, antropología, qué antecedentes históricos hay de esas culturas y estas creencias, cuestiones económicas, cómo se mueve la economía de ese país, de ese entorno, de esa ciudad, ciencia política, tipos de políticas que hay, si es una política democrática, si es una política dictatorial, si es una política socialista, si es una política comunista, dependiendo de cuál sea el área política que está interviniendo en las leyes, reglamentos de esas comunidades. ¿Por qué? Pues no solo tenemos un estilo de gobierno. Historia, cómo se dan todos estos pasos de transformaciones, y psicología social, cómo se trabaja el pensamiento de masa de ese pueblo desde todos estos principios anteriores. ¿Ok? Volvemos a entrar, si nos vamos a humanidades, entra la ontología, entra la lógica. ¿Qué otro? La axiología. Entran todas las que vimos, pero como les digo, si se dan cuenta es como si hubiéramos puesto una ramita y se va haciendo cada vez más grande. Ajá. O un arbolito, si lo ponemos en esta, de cómo va ramificando, cada vez haciéndose más específico. Abarca todo, pero cada vez más puntualmente. Entonces, en los alcances, vemos los fenómenos desde cuestiones familiares, sistemas económicos, instituciones políticas, movimientos sociales, procesos culturales. Lo analizamos desde métodos científicos rigurosos, que eran los tipos de investigaciones. Habíamos dicho método cuantitativo y método cualitativo. Cuantitativo es, yo me baso en, si investigo 100 personas, ¿qué me dicen los datos de las 100 personas? Cualitativo es, tomo la opinión de 10 personas de esa muestra de 100, pero me baso en qué me dice la opinión. Ya no nada más en, si de 100 votaron que sí, 72 y 30 votaron que no y otros no votaron. Habla ahí de cierta disparidad, pero unos están de acuerdo, otros no. No hay un porqué. Exactamente, simplemente son datos, no te dice por qué, sí o por qué no, simplemente es, estos tienen estas cuestiones económicas, esto es otro. Ya en el estudio cualitativo, ahí sí me voy a, de esas cantidades de 100, tomo a 10 como una muestra base y les pregunto, ¿por qué tú crees que tienes esas cuestiones económicas? Y al otro le pregunto, ¿por qué? Y ahí me voy a basar en opiniones cualitativas, de qué opinión me dan. Ajá, pero por eso casi siempre en esos estudios se pone muestra de tantas personas, ¿ok? Para poder identificar de cuánta fue la cantidad de información que se obtuvo. Y a veces se pueden mezclar ambos métodos. Tomo los datos fríos por censo, como dicen, como un censo económico o como un censo político, y lo puedo contrastar con las opiniones reales de un grupo de individuos. Regularmente siempre se debe tomar en proporción. Como digo, si hacemos un censo de 100 personas, lo adecuado debería ser un censo de 10 o 20, no más. Debe quedar entre un 20% para poder hacer como esta comparación. ¿Por qué? Pues si yo tomo la opinión de 100 y lo tomo con números, se va a hacer muy grande la muestra y va a ser difícil de interpretar. Ajá. Todas estas ciencias se tienen que basar desde un estudio cualitativo y cuantitativo. ¿Cómo se dividen? Lo social, todo el fenómeno humano. Cómo interactúa, cómo piensa, cómo se rige, cómo se organiza. Lo natural, fenómenos físicos que ocurren desde la parte científica. Que hay cuestiones de nacimientos, cuestiones de crianza, unas cuestiones como que más específicas a lo biológico. Cuánto vive la gente, si se enferman, qué enfermedades tienen. Y ciencias formales, que ya son esta parte de
la cuestión investigativa que atiende a estas dos. Acá es cómo pienso, cómo me organizo naturalmente. Cuanto les digo, cuestiones de datos de me enfermo, no se enfermo, por qué se enferma, cuánta población hay en ciertas zonas, cuestiones de geografía. Y acá en las ciencias formales, ¿cómo lo estudio? Como les digo, cuestiones de estadística o datos, investigaciones cuanti o quali. Por decir, ahí les pongo un ejemplo práctico. Un estudio sobre desigualdad social combina estadística para analizar datos demográficos en una zona, cuántos viven, biológica para tener factores de salud, se enferman mucho, no se enferman, qué tipo de enfermedades los afectan y, bueno, saber si tienen los servicios económicos, sobre todo para ver esta parte de estadística social. Tengo que ver demografía, cuántos son. Es una población de un pueblito de 500 habitantes, pero pues nada más tienen un consultorio médico, no tienen una clínica. Tengo que checar todos esos datos y lo tengo que ver con una metodología social, que implicaría una parte cualitativa. Voy, investigo y les pregunto sus testimonios, cómo les va, cómo se sienten, están conformes con que tengan un consultorio, dependerá de percepción. Puede que para ellos la percepción con que el doctor me atienda de gripe, tos y problemas estomacales, me doy por bien servido. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no es gente que tiende a fracturarse, a tener otro tipo de accidentes que requieren una atención médica más complicada. No significa que no puedan tener más enfermedades, pero esa percepción. Por eso muchas comunidades, como dicen, de no tener nada, a ponerles una cliniquita donde ya te pueden atender un poquito más específico, para ellos es más suficiente. Son realidades sociales. Y regularmente estos estudios se hacen en pueblos o comunidades para saber qué te puedo brindar, que te cubre de alguna manera estas necesidades. Sobre todo para los que lleguen en algún momento, si quieren trabajar en gobierno y en estas cuestiones sociales, es lo que van a hacer a las comunidades. No sé si les ha tocado ver a la gente, por decir, como los que andan aquí del INEGI, que andan con las gorritas con una hoja de levantando información de censos o cuestiones. En algunos casos, hay otros que te van a preguntar sobre servicios médicos, salud, si cuentas o no cuentas. Regularmente aquí en ciudad no se ve tan común. En ciertas comunidades o colonias sí es más específico. O ciertos pueblos o municipios de aquí del estado de Nuevo León. Ajá. Sí, es como por decir, un ejemplo burdo de este tipo de cuestiones. Por la zona donde estaba el antiguo penal del Topo Chico, iban a hacer una clínica, no sé si el proceso avanzó, hicieron la construcción y la gente se quejaba de, oye, ¿por qué me haces una clínica de salud social en esta zona? Pues si aquí hay clínicas del IMSS dentro del área. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Si vas a atender a población que no tiene el acceso, pues le estás poniendo la clínica bien retirada de donde realmente la puede ocupar. ¿A quién le preguntaste si esto era adecuado o no? Son estos ejemplos de cómo se toma como esta cuestión de dónde pongo y qué recursos pongo a la hora de hacer las investigaciones. O eso debería ser lo adecuado. Sí, porque son percepciones de qué se debe hacer, cómo no se debe hacer y cómo se debe. Pero como les digo, son métodos de investigación. Entonces, para cuando vean estas informaciones, siempre deben de tener en cuenta qué datos voy a interpretar. Al menos en las ciencias sociales siempre se toma desde esa parte del estudio. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta para criticar las cuestiones de las ciencias sociales y como una cuestión reflexiva? Examinar sistemáticamente qué fenómenos sociales voy a estudiar. ¿Qué metodología voy a utilizar para analizar ese fenómeno social? Si es una cuestión educativa la que voy a analizar, ¿qué me quiero basar más? ¿Voy a preguntarle a maestros o solo voy a tomar datos fríos? ¿O voy a considerar la opinión de los alumnos? Dependiendo de lo que decida investigar dentro de las ciencias sociales, va a ser mi método más adecuado. O si tengo que combinar los dos. ¿Ok?
checar información, si ya hay estudios previos, si ya hay libros, si ya hay datos que me puedan servir para poder analizar lo que yo ya estoy queriendo investigar con lo que ya se sabía antes o que no se sabía. Volvemos a esta parte de la ontología, de la lógica, de la axiología, de tengo que revisar conocimientos previos, qué límites hay y verificar que lo que ya se investigó, si fue adecuado o no, o si lo que yo voy a proponer o investigar va a contrastar lo que ya se había dicho antes. Salud. Entonces, desde ahí la idea reflexiva es, tengo que desarrollar un pensamiento crítico, profundo, sobre cómo están establecidas las cosas y lo que voy a investigar. Checar cuestiones sociales, factores históricos, culturales, económicos, del entorno. Cómo se dan las relaciones o dinámicas de poder en lo que yo voy a estudiar. Procesos de cambio social, desigualdades sistémicas. Debo utilizar herramientas, como les digo, como el análisis discursivo en la parte cualitativa y la investigación participativa, que es esta parte de censar sí o no y cuántos están o cuántos estoy midiendo. ¿Sabes qué? Voy a ir a una colonia como... Ay, se me olvidó cómo se llama, pero es una colonia de Doctor Arroyo del municipio, que nada más está centrado todo en la parte principal del municipio, en la plaza principal. Entonces, en esa investigación participativa, tengo que saber cuánta población hay. Que creo que en Doctor Arroyo nada más hay como 1500 habitantes, no es una población muy grande. La última vez que estaban censados era la cantidad de personas que había. Entonces, desde ahí tengo que saber, en esta investigación participativa, si voy a tomar en cuenta esos 1500 habitantes. O de esos 1500, ¿cuántos nuevos hay? ¿De quiénes voy a tomar su análisis discursivo? ¿De la gente que ya tiene más tiempo, de los más nuevos, o voy a hacer un contraste entre la opinión de la gente mayor con los más jóvenes? Por ejemplo, si voy a analizar una sesión escolar, tengo que analizar los datos estadísticos de la escuela. ¿Cuánta población entra? ¿Cuánta población se gradúa? ¿Cuántos se pierden entre esos procesos? Por decir, en una secundaria, ¿cuántos entran a primero? ¿Cuántos se gradúan de tercero? ¿Cuántos salieron en el intermedio de esos de primero, segundo, o no terminaron por alguna otra cuestión? A lo mejor en datos estadísticos a mí no me interesa saber las razones del por qué, pero me interesa saber números. Entraron 1000, se graduaron 600. ¿Qué pasó con esos otros 400? Se retrasaron, tuvieron que recursar, se cambiaron de zona. Es hasta ahí. No especifico el por qué. Ok. Si ya lo voy a manejar cualitativo, entrevisto a los estudiantes, a las familias, examino las cuestiones educativas de esa escuela. Pues es que esa es una escuela que está bien descuidada, que no pide cuotas, pero pues por lo mismo que no pide cuotas, no tiene mejoras, no es una estructura buena, no tiene adaptabilidad para el lugar, tiene mala iluminación, no tiene otros factores. Pero es desde la perspectiva de recogida de la información que me dan las personas. Debo de poderlo analizar. Dependiendo qué tan profundo quiera hacer la investigación y qué datos quiero arrojar, puedo hacerlo multidimensional, que como les digo, es analizar ambos lados. Números y opiniones. Sí. ¿Cuál y cuánto? O sea, combino ambas. Como les digo, casi siempre en las ciencias sociales, estos son mis dos métodos de investigación, sí o sí. Puedo hacer la investigación para no batallar. Quali, quanti o mixta. Mixta es mirando las dos. Nuestras principales disciplinas dentro de las ciencias sociales: sociología, economía, política, antropología, historia y psicología social. Son nuestras 6 ramas principales de estudio dentro de las ciencias sociales. Sociología, estructuras sociales, relaciones de poder, comportamientos colectivos. Regularmente se mide mediante encuestas, entrevistas y observación participante. Esta observación participante es yo voy y estoy con la comunidad o el entorno algunas semanas o días para poder analizar los comportamientos. Es únicamente de opinión. Aunque es un método de investigación cualitativo, tiene que ver con la opinión del investigador, no de la comunidad. Es mi percepción externa de cómo se integran ellos. Económica, aquí es analizar
cómo es la cuestión económica, si es capitalista, si es comunista, dependiendo del entorno. Regularmente se manejan estos dos. Tipos de mercados laborales, comportamiento del consumidor, utilizando modelos matemáticos y estadísticos. Este es puro dato frío. 100 trabajadores tienen ingresos de el 20% sobre el salario mínimo. Tantos tienen por encima de 2 salarios mínimos. Únicamente dato numérico. No me habla de nombres de personas ni de sentimientos, simplemente el dato tal cual. Que a veces puede ser confuso y puede sonar muy bonito porque te dice 100 millones de personas, un ejemplo, salieron de la pobreza. Ok. ¿Cuáles eran los datos de pobreza? Para poder contrastar. Ah, bueno, pues había gente que ganaba por debajo del salario mínimo. Suena bien dicho en esa manera. ¿Cuánto por debajo del salario mínimo? Un 50%, un 20%, un 70%. Ya uno puede hacer cálculos, pero aquí sí son datos más fríos. Simplemente es número tal cual. Política, investiga sistemas de gobierno, procesos electorales, movimientos sociales a través de análisis institucional y comportamiento político. Aquí en México, ¿quién se encarga de eso? El INEGI. Regularmente el INEGI se encarga de muchas de estas cuestiones, pero, como digo, dependerá del tipo de evaluación. De repente nada más llegan y te preguntan, sí, no, cuánto, numeritos fríos. Hay otros que sí dicen, tendrá 10 minutos para hacerle una entrevista, porque están viendo ya más cuestiones sociológicas o de psicología social. ¿Por qué? Ya hicieron un censo de cuántos números hay en esa colonia, pero bueno, de esos números, ¿cuánta gente ocupó su opinión para poder contrastar datos entre lo que me dicen números y lo que me dicen opiniones? Nos vamos a la cuestión de antropología. Aquí tiene que ver con diversidad cultural, rituales, sistemas de creencias, trabajo de campo. Aquí sí yo voy otra vez, investigo, me inmiscuyo. Regularmente la antropología y la sociología van de la mano. ¿Por qué? Implican estar trabajando dentro de las comunidades. Es como cuando hacen los reportajes de en Santiago, cada cierto tiempo hacen la rodada de motos para ir a la bendición de cascos. Es una cuestión cultural de rituales de la comunidad. O cada domingo la gente de Santiago tiene la costumbre de ir a la iglesia principal, a la primera misa. Y todos los que somos foráneos, que vamos allá a echarnos la vuelta, regularmente la mayoría de la gente llega a la misa de 12. Son ejemplos de estas cuestiones. Entonces yo como antropólogo, ¿qué estudiaría? Desde temprano ir a la comunidad, checar la cuestión de la iglesia, cómo están estas cuestiones de cultura y rituales, por decir, y al mismo tiempo veo la cuestión económica. ¿Cuánta gente viene de turista? ¿Por qué? ¿Cuáles son los centros atractivos de esta zona? ¿Cómo se maneja la economía ahí? Digo, ahí voy mezclando esta parte de los estudios para ir analizando. Ok, aquí se trabaja en análisis comparativo, contrasto opiniones, desde lo sociológico con lo antropológico, ya sea que lo pueda comparar en cuestión numérica, con la cuestión económica o con la cuestión histórica. Van de la mano, como les digo, regularmente, a pesar de que son ciencias aparte, hay datos que puedo interpretar de diferentes maneras para hacer un estudio más completo o complementar ideas dependiendo de qué es lo que quiera exponer en mis investigaciones o la información que yo esté recibiendo. Desde la historia son los acontecimientos históricos, cambios sociales, evolución de civilizaciones a través de documentos, archivos y testimonios. Depende quién me diga la historia, es la interpretación que se va a dar. Les daba el ejemplo. Cuando se hizo la independencia de México, se habla de esta parte de que nosotros como pueblo mexicano, de esta sensación de nos liberamos del yugo de los españoles. En el caso de los españoles es, pues perdimos las colonias porque la gente se rebeló. Creían que no tenían derechos, cuando sí tenían, pero digo, son cuestiones de percepciones. Que decían, nos tenían oprimidos. Son cuestiones, como le digo, dependiendo de dónde se cuente la historia, quién da la percepción y cómo se dan estos testimonios históricos o esta sensación social y psicológica. Muy contrasta, siempre se van a contrastar dos. Pues se dice que siempre
hay dos versiones de la historia, la de la persona de la izquierda, la de la persona de la derecha y la verdad. El detalle es que para poder llegar a esa verdad hay que conocer ambas historias y desde una perspectiva neutra. Entonces, en este caso, siempre que uno aplique como investigador o cuando revisa datos históricos, tiene que ver con uno actuar desde una cuestión neutra, sobre todo en las ciencias sociales. No puedo irme con esta parte de, es que yo me identifico más con esto. Si ya vemos que, por decir, estamos leyendo alguna investigación, algún dato o algo, y como que se inclina más hacia ese lado y no lo está poniendo desde un punto de vista neutro, ya hay una inclinación y se puede sesgar la información. En la psicología social estudia la influencia del grupo en el individuo. ¿Cómo me afecta la cultura a mí? ¿Qué me deja o qué me da de identidad? Que hablábamos de esta cuestión de pertenencia, actitudes colectivas, cómo se comporta el colectivo. Como mexicanos tenemos mucho esta cuestión del catolicismo y la religión guadalupana. Tiene que ver en esta parte de, pues tú naces en una familia mexicana, regularmente te van a inculcar esta parte de la creencia católica. Digo, no te la cuestionas porque es lo que ves todos los días en casa. ¿O a poco en sus casas nadie tiene ninguna figurita religiosa de, aunque sea un San Judas o una virgencita, un cuadro ahí, la última cena, que regularmente casi siempre está en el comedor? Digo, en una mayoría, no digo que todos tengan, pero en una mayoría casi siempre la costumbre en las casas mexicanas es que, al menos en el comedor, hay aunque sea un cuadrito de la última cena. No sé por qué, pero es como una costumbre que está ahí. Yo tampoco nunca me lo cuestioné y ahorita digo, qué raro. Sí, yo también me acuerdo que cuando puse mi casa, lo primero que me regalaron fue un cuadro de la última cena. Yo nada más lo colgué. Ya después dije, ¿por qué lo estoy colgando? Si ya después, como digo, toda mi familia es católica y ya vi que todos tenían un cuadro de la última cena en sus casas. Digo, bueno, tiene que ver con una costumbre de esta más de la psicología social. ¿Cómo me influencia a mí como individuo la cuestión grupal? A veces tenemos creencias que no las analizamos de dónde vienen, pero tienen una parte histórica y antropológica. Igual, los que son de otras religiones, hay costumbres que ya vienen de cuestiones de familia. Sí, por decir, cuestiones de no tener ídolos dentro de la casa, que es esta parte de las figuritas religiosas, pues tiene que ver con otras cuestiones. ¿Qué compartimos todos? Todos tenemos Biblia, aunque ni la leamos, pero ahí está en la casa. O la reparten en la calle. Digo, no está mal, pero es una cuestión muy común dentro del entorno. Yo soy romántico y apostólico. Entonces, desde ahí entendemos más o menos cómo funcionan estas disciplinas de las ciencias sociales. Como les digo, les doy ejemplos intentando aterrizarlo a nuestra culturalidad de México, pero para que le puedan dar como ese significado. Y les digo, siempre las tenemos que ver como ciencias de estudio. ¿Quiénes regularmente las van a desarrollar? Investigadores. Incluso aunque nosotros no nos podamos decir, soy 100% un investigador, cada que yo tomo datos, contrasto y comparo, estoy haciendo investigación y tengo que ver desde dónde se me están mostrando esos datos. Si cuantitativo o cualitativamente. Si me está aventando un texto súper largo y no me pone casi números, me habla más de opiniones, de sentimientos, de percepciones, es cual. Si me pone números fríos del 98, 10,000, 20,000, tantos, puro número, es cualitativo. Y si me pone los dos, que me dice, todos estos datos me arrojaron esta cantidad de personas, pero contrasta con la opinión de este número de personas porque esa es mixta. Y dependerá de qué. Si estoy comparando una cuestión política con situaciones económicas, antecedentes históricos de esta situación y cómo afecta a la cuestión social. A detalle, sociología, analizar las estructuras, las relaciones interpersonales, cómo se dan, qué dinámicas. Por ejemplo, en esta cuestión de sociología, hablamos de estudiar fenómenos de desigualdad, cultura y movimientos sociales.
estructura social y relaciones interpersonales. Por ejemplo, estructuras familiares. Es un ejemplo que se estudia desde la parte sociológica. ¿Cómo se debe dar la familia? Pues antes la familia era, se casan, viven juntos, tienen hijos. Ahorita es, ok, dos personas tienen hijos, ¿cuántos hijos tienen? Si tienen más hijos con otra persona, ¿dónde viven? ¿En qué entornos familiares? Si son familias mononucleares, que hablaríamos de un solo padre, o son familias extendidas, que son familias que viven en una sola casa, pero viven los tíos, los abuelitos, los primos, los nietos, familias en tamaño vecindad. Exactamente. Y cómo se dan esas dinámicas dependiendo de esa cuestión cultural. ¿Por qué se establece? Regularmente son patrones que se repiten. Bueno, por decir, ¿no han escuchado estas frases de es que esta colonia nunca se hace vieja? Porque siempre hay jóvenes nuevos. Porque se casan, se quedan viviendo en la misma colonia, porque o compran casa ahí o viven con los papás. Entonces, fallecen los papás, se quedan ellos, los hijos se vuelven a casar, se juntan, se quedan otra vez ahí y siguen en la misma colonia. Y son colonias donde dicen, es que aquí ya hay 4 o 5 generaciones de la misma familia, porque es la costumbre de lo que se queda. Y terminan trabajando en los mismos entornos. Ahí hablaríamos desde esta parte de la sociología. ¿Por qué se dan esas cuestiones? ¿Cómo se repiten y qué factores son predominantes? Como por ejemplo, se dice mucho, a lo mejor me voy a ir a datos muy sensibles, esta parte de, colonias donde hay altos índices de gente que se embaraza muy joven. Regularmente vienen de madres que se embarazaron jóvenes y repiten ese mismo patrón, donde vuelve a pasar otra vez que los hijos que tienen esas personas se vuelven a embarazar relativamente jóvenes y se vuelven a quedar en la misma colonia. Perpetúan un ciclo social y es la estructura común. Se le da continuidad. Porque es lo que socioculturalmente se da en esos entornos. No conoces gente de otro entorno, conoces gente de la misma colonia, te relacionas, se vuelven situaciones como que muy endogámicas. Si preguntan qué es endogamia, todo se convierte como una comunidad, como si fueran familiares, por así decirlo, pero es por la misma concordancia donde todos se conocen, todas se relacionan en el mismo círculo. Luego caemos en estas cuestiones de, este es mi barrio y si no eres del barrio, pues no me puedes venir aquí, pero pues terminas perpetuando. Eso ya entra, no, eso ya entra en otras cuestiones. Me refiero a una cuestión identitaria de este entorno es mío, entonces en este entorno me relaciono, no salgo fuera de ese entorno. Sigo quedándome en estas cuestiones circulares que tiene que ver con lo que estudia la sociología. ¿Por qué se repite estos ciclos de actividad? Y no esto de nada más es a nivel de México. Se repite en todo el mundo. Entonces, se da ese antecedente antropológico, porque tengo que ver esos factores sociales, que se repiten en la sociología. Como les digo, estas ciencias regularmente se interpolan una con otra. Entonces, si tengo que estudiar factores sociológicos, tengo que irme a historia o antropología. Entonces, tengo que tomar 3 áreas diferentes para poder conjuntar en uno solo, porque nunca van completamente individuales. Fenómenos como la desigualdad, la cultura y movimientos sociales. ¿Qué genera esas cuestiones de desigualdad? Son económicas, son ideológicas. Como les digo, esta cuestión de, pues este es mi barrio, esta es mi comunidad, aquí me quedo, no necesito salir de aquí. Termina generando desigualdad. ¿Por qué? Porque pues aquí yo me siento a gusto, pero allá hay otro tipo de oportunidades y no las busco porque pues, por decir, un pueblito pequeño donde pues todos, por dar un ejemplo, son carpinteros, pero no hay ningún herrero. Todos trabajan la madera. Sí, les va bien, se pueden mantener económicamente, pero no buscan otras oportunidades. Cuando hay otros pueblos donde hay herrería, por dar ejemplos. Entonces entran estas cuestiones de... Por eso cuando dicen, el que sale rebelde, pues el que sale del barrio, el que busca otras oportunidades. Pero son esos puntos que a veces se tienen que ver en los estudios. ¿Cuánta gente sale? Por eso regularmente en los estudios se toma lo cuantitativo y lo cual. ¿Quiénes sí se movieron de esos entornos? Como les daba esta parte del estudio, el estudio de una escuela. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos se gradúan? Y de esos de que se graduaron, ¿cuántos siguieron continuando sus estudios?
Pero cuando yo estaba ahí, estaba con la mamá, Y son fenómenos que se estudian desde esta parte sociológica. Como les digo, en este caso de cuestiones de opinión, una cosa sería la opinión que usted pueda dar en ese entorno y a lo mejor el vecino tiene una concepción diferente. No estamos diciendo que rompe el estereotipo, pero la concepción a lo mejor del por qué sucede es diferente. Por eso siempre les digo que debemos de tomar en esta parte de las ciencias sociales ambos aspectos, tanto ver el número como la cuestión de opinión. Acá en la economía hay que ver cómo se investiga, cómo se genera, cómo se distribuyen y cómo se consumen los recursos. Por decir, les daba el ejemplo de la parte económica. Porque el Nuevo León se le considera un estado industrial porque hay muchas fábricas. La mayor parte de la economía se maneja desde esa parte industrial, a diferencia de otros estados donde la economía se da de una manera diferente. ¿Por qué? Por decir, en el caso de León, Guanajuato, ellos son textiles, se encargan de producir calzado, no nada más aquí en México, lo exportan, pero su economía va en ese sentido, entonces muchas de las familias son zapateras, se encargan de producir y exportar calzado. Digo que a veces les ponen nombres italianos o de otro lado, pero tiene que ver con esta cuestión de marketing. Entonces, ¿cómo se generan los recursos? Dependerá de cada comunidad. Ciudad de México, pues no es una ciudad industrial, sí es una ciudad que tiene recursos, pero se basa más a otras cuestiones económicas. La cuestión del comercio, que regularmente está con la cuestión industrial de aquí de Nuevo León o otros estados de la República. Les digo, les doy el ejemplo de México porque pues es nuestro país y nuestro contexto principal. En diferentes lados se da de diferente manera. ¿Cómo se consumen esos recursos? ¿Cómo los gasta la gente? Adelante, adelante. Entonces, desde ahí, de esas cuestiones, es lo que se estudia desde la cuestión económica. Cómo se genera, cómo se reparte, cómo se distribuye. Estamos en una comunidad capitalista, entonces, entre más produces, más generas, pero también cómo los gastamos. ¿Qué es lo que nos interesa gastar o en qué nos interesa gastar? Nosotros le damos la plusvalía al mercado. Si yo compro algo y lo considero caro y estoy dispuesto a pagarlo, le sigo dando ese sobreprecio a las cosas. Si no lo compro, por lo tanto, no se consume. Por eso cuando dicen, es que los ricos ganan mucho, pues es que los ricos dependen de lo que uno consuma. Un ejemplo así burdo. De carros, aquí en México, ¿qué carro se vende más? O bueno, ¿qué compañía de carros vemos más en la calle? Ok, Nissan. De carros nuevos, ¿qué vemos más en la calle? Versas. Ok, bueno, imagínate, ves Versas más en la calle. Tanto así que se veía tanto la Nissan que la planta de distribución ya cerró. ¿Por qué? Porque tiene bajísimas ventas. Ya no es de los autos que más se distribuyen. Sí en un tiempo, pero ahorita por cuestiones económicas a la gente ya no le alcanza un Versa. ¿Qué te puedes comprar? Carritos más económicos. Un Kia. Es porque la monta es cara. O los nuevos que traen de la BID, los chiquititos. No, eso también es caro. Digo, bueno, si lo compras seminuevo. O los mercados seminuevos también afectan en esa cuestión económica. Pero la cuestión industrial, por decir, Puebla era un estado que su industria tenía que ver con las fábricas de autos. Una cuestión industrial hacia esa situación. Pero, pues, bajan estas ventas de autos, ya no son tan redituables. Afecta cuestión económica. Entonces, ellos como estado se ven afectados por estas cuestiones. Y la baja compra, o sea, los automóviles nuevos son caros, entonces no cualquiera se puede dar el gusto de comprarlo. Por algo los carros seminuevos se volvieron otra vez bastante caros. ¿Por qué? Porque la gente necesita, estás dispuesto a pagar, pues entonces eso eleva los precios de mercado. Si se volviera a estabilizar, pues obviamente bajarían los precios. Entonces, como por decir, no es posible en esta cuestión económica para mucha gente que un carro que hace del 2008 le costó nuevo de agencia 120,000 pesos. Y ahorita seminuevo cuesta 90. Y dices tú, oye, pues en el 2008 costaba nuevo eso y ahorita sigue costando casi lo mismo. Pero tiene que ver con la oferta-demanda. Porque antes de que hubiera estos aumentos de precios pre-pandemia, ese carro lo conseguías por 40,000, 50,000 pesos. La gente necesita, yo te subo los precios porque está dispuesta a pagarlo, porque le sale más barato pagar esos 90,000 pesos
que endrogarse por 6 años y pagar una mensualidad cara por un carro nuevo que a lo mejor ya no tiene la misma calidad que sus carros anteriores. Entonces, como les digo, eso genera estas cuestiones económicas en diversos países. Y eso lo tenemos que analizar desde esta cuestión de estudio. Porque, otra vez, volvemos, que tiene que ver cuestiones políticas, cuestiones históricas, ¿qué nos dice? O sea, siempre, regularmente, cuando voy a hacer una investigación de alguna de estas áreas, tengo que analizar otros que pudiesen estar afectando para poder darle una explicación. Debo entender fenómenos de crecimiento económico, la inflación y el desempleo. ¿Qué es la cuestión de la inflación? Los precios tienen que subir para que se sigan manteniendo y se regulen los precios de mercado. No es como que subo los impuestos o salarios nada más porque sí. Como decíamos, esta broma a mí me tocó escuchar que decían mis papás, es que yo iba a la tienda con $1 y compraba unas papitas, una coquilla, y digo, ok, pues a mí me tocó al revés, me tocó ir con $10 poder comprar lo mismo, ahorita con $10 no me compro ni la coca. Y probablemente por cuestión de inflación, a mis hijos les va a tocar y decir, pues es que yo iba con $100 y podía comprarme una coquilla y unas papitas, que regularmente es lo que te andas gastando. Las papitas están, ¿qué? ¿Como en $37? Algo así. Unas sabritas, por decir. Y la coca también 20, ya son casi $50. Entonces, más o menos como les digo, esto es el fenómeno de la inflación. Mismo producto va aumentando porque la moneda se devalúa y tiene que ver con estos fenómenos. Crecimiento económico, hay más gente que produce o hay menos gente que produce, entonces para seguir teniendo las mismas ganancias se incrementan precios. Política, estudia el poder, estado y las formas de gobierno, explora conceptos como cuestiones democráticas, participación ciudadana y cómo está distribuido el poder. Como les decía, aquí en México esta parte de distribución de los 3 niveles. ¿Se acuerdan cuáles son? Está el presidente, que es ejecutivo. ¿Cuál? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál es el ejecutivo? El legislativo en el Congreso, que son diputados y senadores. Y el último, jueces y magistrados. Quienes se encargan de aprobar, comprobar o promover leyes, ya sea que se promuevan desde la cuestión judicial o las promueva el presidente. Ya el Senado se encarga de votar por mayoría, porque se supone que es la representación del pueblo, si se aprueba o no se aprueba. O viceversa, si la promueve el presidente, alguno de los otros dos puede decir, a ver, déjame la reviso primero para ver si es adecuada, no es adecuada, o que necesitamos cambiarle porque aquí en estos puntos está muy exagerado o no es claro. Entonces a veces la ley, sobre todo en muchas cuestiones, los que les guste en algún momento leyes y quiere estudiar para abogado, debe saber que la ley se interpreta dependiendo de la situación. Bueno, eso debería ser como una cuestión laboral y productiva, porque entran cuestiones económicas. Parte de una cuestión sociológica a la hora de estudiarlo y por eso se empezó a proponer. Se analiza y se interpreta desde una cuestión política porque regularmente cuando se promueven tienen que hacerse estudios de este tipo. Entonces se entra desde las ciencias sociales para ver si económicamente conviene o no. Ajá. ¿Qué implicaría si se llega a aplicar, dependiendo de los entornos laborales, que contrataran más gente, por lo tanto brindar más empleo, pero pudiese afectar en la cuestión de, como vas a trabajar menos horas, te pago menos? Sí va a haber más gente empleada, pero reduces los salarios. Obviamente vas a pagar menos del mínimo, pero va a haber, en estos estudios hay gente que decía, oye, pues es que yo trabajaba más de 40 horas porque estaba en turnos 4x12, digo 4x3, que voy 12 horas, descanso, y me pagaban, por decir un número, 8,000 pesos a la semana. Pero ahora, como mi turno va a ser más corto, voy a trabajar menos horas, pues me van a tener que recontratar con un nuevo contrato, obviamente pues te finiquitan,
pero pues ahora de ganar esos 8,000 pesos por semana, me van a pagar 2,500. Va a haber más gente laborando, pero Pero bueno, son esas cuestiones que a veces no se analizan. Y mucha gente sí dice, oye, pues es que a mí no me afecta trabajar tantas horas. Hay gente que no, sí, hay gente que no. bien, está bien, está ahí, y no le hacen eso. Pero son cuestiones que se tienen que analizar, que dices tú, bueno, ¿qué prefiero? ¿Que todos ganen dinero, bajen los niveles de desempleo o solo unos cuantos? Y también le digo que ese sueldo es suficiente para ¿Qué es estas cuestiones de que por qué existen dos salarios mínimos? Uno para cierta zona fronteriza, que es de 379 pesos, algo así, y el salario mínimo para la zona eh, no industrializada, que es de 278 por ahí. Bueno, no me acuerdo cuánto quedó actualmente, pero por eso se hacen estos estudios cada año sociológicos y económicos. porque yo voy a hacer una persona son muy baratas, las comunidades son muy baratas, y ahí llego y te necesito que es porque las No, no, y en esta parte de los, por decir, ejemplos económicos, regularmente las empresas lo marcan como precio sugerido por zona. O sea, a mí me cuesta lo mismo producir el mismo producto, pero tengo que considerar costos de distribución. Ya en mis costos de distribución, yo a ti como vendedor secundario en las tienditas te pongo precio sugerido. Hay gente que lo da más caro, que te dicen precio sugerido, no sé, 17 pesos. Y en la tiendita te lo venden a 19. En ningún momento dice que está prohibido. Ellos te dicen un precio sugerido para mí como empresa que lo vendas a ese precio. Vas a tener ganancia, pero obviamente vas a tener que vender sobre cantidad para poder generar esa ganancia. Y es la misma tienda y son los mismos productos. Entonces, desde ahí tiene que ver esas cuestiones económicas y sociales y se hacen estudios. Ok, ¿a quién sí le puedo vender estos precios? ¿A quién no? Por eso dependerá de qué producto, de qué zona, de dónde, para hacer los estudios socioeconómicos. También a la cuestión, por ejemplo, las casas. No es lo mismo que te compres una casa en, por decir un ejemplo, el Carmen, Nuevo León, ya saliendo del Carmen, casi para Hidalgo, que te lo compres en el Mero del Carmen. Ahorita ya en el centro del Carmen las casas son caras, ya te piden ingresos de 1,500,000 o 2 millones totales para el precio de una casa. Cuando antes, si te vas 3 años hacia atrás, te pedían 650,000 pesos. Cuando llegamos a casa llegamos y a lo mejor me llevan a la casa, pero ahorita estamos menos. Sí, porque la misma, entonces desde ahí, como les digo, vemos todas esas cuestiones que estudia la ciencia, desde análisis, como les digo, sociológicos, económicos, políticos, antropológicos en las cuestiones de cultura o de historia. Acá, como les digo, estudios de cultura, explica cómo se forman y transforman las costumbres de las sociedades, o es lo que se intenta investigar desde la antropología, la historia, todos estos procesos que ya ocurrieron y cómo nos fueron dando forma hacia la cuestión del presente. Ver qué patrones y qué historia o qué aprendizaje nos dejan estos sucesos. En cuanto a guerras, en cuanto a cuestiones económicas, en cuanto a movimientos políticos, si los evito o dejo que se vuelvan a ocurrir. Por eso se habla de que la historia se repite. Sí, es importante saberlo para el Ajá. A la hora de tomar decisiones, sobre todo en cuestiones de por quién voto, dónde decido, dónde vivo. Como dicen, muchos se van o compran casa en algún lugar donde dicen es que ahorita no hay nada ahí donde estoy, pero que nos dice la historia del crecimiento urbano. En algún momento esto va a quedar en el mero centro y ya no va a estar despoblado, voy a tener cada vez más opciones.
atrás de tu casa van a ser desarrollados. Entonces entra en esa cuestión de qué patrones históricos se pueden ir dando, repitiendo. Y bueno, en la psicología social, cómo se dan estos pensamientos, sentimientos, comportamientos individuales influidos por la interacción social. Ya tiene que ver una cuestión más específica e individual. Hablamos sobre temas como lo que decíamos, si me conformo en el entorno donde estoy y ahí me siento seguro y no me muevo, o me muevo para generar nuevas oportunidades a cuestiones individuales del sujeto. Cuestiones de liderazgo y la influencia de los grupos. Como les digo, toda esta parte es de estudio, de investigación y que analiza cada una de estas áreas de las ciencias sociales. Entonces, sociológico, movimientos, cultura, pensamiento. ¿Okay? Económico, cómo se dan esos procesos económicos, cuestiones sociales, cómo se producen las cuestiones de riqueza. Político, opiniones, leyes, cómo está distribuido. Cuestiones antropológicas, toda la historia de creencia, religión. O sea, es la historia, pero de la comunidad. Historia ya es una parte más grande de la cuestión de país, estado, por decir, estado de Nuevo León, qué historia tenemos, cómo nos marca como esta parte que fuimos desarrollándonos como estado y qué identidad nos da. Y ya la parte de psicología social, 100% el individuo, cómo se ve afectado por todos estos 5 factores anteriores. ¿Ok? Ajá. Ya implicaría, en el caso de la psicología social, cuando se hacen las investigaciones, sí investigar a un individuo o grupos muy pequeños, que regularmente es de 1, 5, no más de 10, cuando se hacen investigaciones de psicología social. ¿Por qué? Es esos individuos cómo perciben todos estos otros aspectos. Herramientas para investigación, métodos cualitativos y cuantitativos. En los quali, ¿cómo nos manejamos? Con entrevistas a profundidad, son preguntas abiertas, yo dejo que la persona me responda. Le doy la pregunta de una manera abierta. ¿Tú qué opinas de la cuestión de que ya por fin tienen agua en la colonia? Ah, pues muy bien, porque tenemos servicio. No le doy como que una opción de que me responda sí o no. Simplemente le doy la pregunta y que él responda desde su opinión. Historias de vida, que es que me relate cómo le fue en esta parte de crecimiento, historia. Etnografías en comunidades indígenas, observación participante, como les digo, voy a la comunidad, me quedo conviviendo con ellos para poder tomar notas de cómo es su dinámica, cómo es su historia, cómo interactúan, qué costumbres tienen, qué platillos tienen. Son esas formas de investigar. Grupos focales, que es cuando yo junto a un grupo de personas, les hago 5 o 6 preguntas súper concretas, pero tomo la opinión nada más de ese grupo. Pero es, por decir, de la comunidad. Por ejemplo, les digo, Doctor Arroyo, que es una comunidad pequeña, agarro a los maestros de la escuela, que ellos, pues a lo mejor de la primaria de Doctor Arroyo, como tiene poquitas escuelas, el de la primaria, pues ya conoce la mayoría de la comunidad, entonces puedo tomar una percepción más específica del entorno, en base a ellos, en lugar de irme de uno por uno. Análisis de narrativas y discursos en medios de comunicación y redes sociales. Ok, y los métodos cuantitativos, como dijimos, únicamente números. Encuestas demográficas para estudiar patrones de migración, sobre todo cuando va gente, cambios socioeconómicos. Tanta gente estaba en pobreza, ya tiene mejores ingresos. Ah, pero nunca salió de la misma colonia. Sí, pero se incrementó sus ingresos. Análisis estadístico de tendencias electorales, por quién voto, por quién no voto, con quién sí estoy de acuerdo con lo que propone, pero por qué sí estaba de acuerdo con lo que propuse, ahora a última hora no voté. ¿Qué puede pasar? Estás de acuerdo con lo que proponen políticamente y ahora a la hora de decir, no, pues no estoy de acuerdo, no voy a votar. Tenemos clases hasta las 10:30. Ok, estudios longitudinales para medir, por ejemplo, censos de población,
voy cada cierto tiempo a checar. A ver, en esta casa, la última vez que yo vine, me dijeron que había 5 miembros en la familia. Ahorita, ¿cuántos hay? Ah, pues es que ya hay 4. ¿Por qué? Pues falleció gente. O hay 6. Ajá. Entonces, para ir viendo estas cuestiones de movilidad, opiniones, se va viendo. Ah, ¿cuántos son los ingresos mínimos de la casa? Ah, pues en un tiempo eran 25,000 pesos. Hubo incrementos en salario mínimo y todo. Ah, bueno, ahorita son de 27,000. Ah, bueno. ¿Alguien más trabaja? No, son los mismos. Entonces, este incremento corresponde al ajuste salarial, no a que se generaran nuevas oportunidades. ¿Me digo? Ujú. Pero como les digo, ¿cuál es número frío tal cual? ¿No? Porque a veces, como les digo, hasta que se promedie y se hace un análisis más general, donde ya ahora sí, como dicen, vacías todos los datos, contrastas, sacas promedio, cosas matemáticas, para poder investigar si se aplica o no, o qué tanto se movió. Por eso a veces dicen, ah, es que el crecimiento fue del 0.3%, por dar un... Entonces, estas son nuestras herramientas fundamentales para recoger evidencia empírica. ¿Qué es empírica? De campo y comprobable. ¿Por qué? Porque sí fui, porque sí pregunté, porque sí me dieron esta respuesta. ¿Me indicará cosas buenas o no? ¿Quién sabe? Hasta que analice. Ajá. Entonces ahí, todas esas herramientas nos permiten ver qué está pasando. Si estoy haciendo un estudio de desigualdad, bueno, comprobar. Se les llama hipótesis. Comprobar si la hipótesis de que la desigualdad está desapareciendo o no. Regularmente siempre que hagamos o se hacen estas investigaciones, siempre parten de una hipótesis o de una problemática. Y en mi investigación o en estas investigaciones se comprueba si se cumple lo que yo estaba pensando o se descarta porque los datos que me arrojaron fueron contrarios o fueron, pero corresponden a una investigación bien hecha. Y puede pasar en las investigaciones de que se tenía esta creencia y resulta que pues, es todo lo contrario. Exactamente, que no se modifiquen, que no se alteren, por eso debe ser evidencia empírica. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me pones en el resultado, porque esperas que nadie lo lea, que sí todo está muy bien, pero resulta que si lo lees a detalle te das cuenta de que pues, no está tan bien. Ahí hablamos de esa cuestión de ética. Entonces, esto se debe dar una relación interdisciplinaria, como les digo, entre todas las ciencias sociales, aunque yo vaya hacia una sola área, tengo que considerar algunas otras para que se pueda conjuntar y darme una evidencia más específica. Entonces, tengo que integrar conocimientos, tengo que hacerlo complementario, o sea, a ver, si voy a estudiar una cuestión, como les decía, económica, ¿qué tengo que revisar? Cuestiones políticas y cuestiones históricas, para ver desde dónde voy a tomar mi punto de partida para poder llegar al presente. Si estoy viendo cuestiones de desigualdad, ¿desde qué año voy a estudiar esa cuestión? Si lo voy a basar a cuestiones de oportunidades laborales o cuestiones de salario mínimo, digo, son datos así generales, pero ¿desde dónde tengo que partir? Ah, voy a investigar desde 1980. Ok, tengo que irme a datos de 1980, tengo que comprobar la cuestión histórica para contrastarlo o compararlo con lo que pasa en la actualidad. Soluciones integrales. Si voy a proponer algo, solo es dato informativo. Comprensión holística. Tengo que comprender, como les digo, las demás áreas para poder hacer un conjunto y entender desde dónde surge esa información y qué me está indicando. Entonces, las ciencias sociales siempre deben de tener en cuenta que por más que las podamos dividir en 6 áreas, nunca van solas, exactamente, van de la mano. Se complementan entre sí para poder abordar los problemas desde una manera compleja. ¿Por qué? Porque si voy a trabajar cualitativamente, tengo que tomar de lo macro a lo micro. Macro es la cuestión general total, a la opinión exactamente. Entonces, si yo trabajo multidisciplinariamente y como les digo, a pesar de que yo quiera tomar una sola línea de ciencias sociales, tengo que considerar las otras para que me alimenten esa información y me den una respuesta más clara. Me dé soluciones creativas. Ah, bueno, pues es que yo quiero proponer una solución, pero el problema es histórico. O el problema tiene desde lo antropológico porque su cultura, sus ideas,
su cuestión de identidad no les permite salir de estos contextos o de situación. Entonces, por ahí tengo que proponer cambios culturales o cambiar ideas. Exactamente, sobre todo en las cuestiones políticas. Por ejemplo, esta cuestión de por qué hubo cambios de poder, de pasar de un gobierno del PRI de 70 años, como dicen, ¿cómo tenemos esos datos? Se investiga antropológicamente desde cuando empezó el gobierno del PRI, para poder decir que duró 70 años. ¿Qué cambios económicos o políticos estuvo para que cambiara esta parte de alternancia? ¿Por qué votó la gente? Por hartazgo, según lo que nos arrojan los datos. No votó por esta opción de que, pues eran los mejores. Y no es, ok, ya estas situaciones ya no me convencen. Como investigador de las ciencias sociales, se tiene que trabajar desde la ética, que ya lo vimos desde la cuestión de las humanidades. No debo de alterar los datos, debo de manejar la información como me la arroja. Aunque mi tesis o la idea que yo esté proponiendo no se compruebe. La idea no es que yo compruebe lo que yo estoy buscando, sino simplemente lo que me arrojan los datos. A lo mejor lo que yo puse no se cumple, pero pues la investigación me está dando información verídica y que puede ser importante para cualquier otro tipo de estudio o para brindar una solución a un problema diferente. A lo mejor yo creía que el problema iniciaba por una cuestión económica y resulta que es por una cuestión política o viceversa, o tiene que ver con una cuestión social. Como les digo, ahí es la idea de poderlo manejar con ética. Debo de considerar la dignidad y derechos de las personas involucradas en la investigación. Regularmente se hacen con datos protegidos. ¿A qué me refiero? Se les maneja que sus datos personales no se van a decir, aunque yo le tome el nombre a la persona, yo no publico los nombres. Se publican las opiniones. Por eso siempre se pone grupo de 10 personas, esta opinión. No pongo Menganito Pérez que vive en la casa tal y tiene estos datos contra... No. Las personas de un rango de edad, por decir, porque también se selecciona por rango de edad, tienen esta opinión o tienen estas cuestiones o, como les digo, aunque sean datos cuanti, se maneja de esa manera. No manejamos nombres, manejamos únicamente números. Ok, la idea es, desde la responsabilidad social, lo que se dé como resultado de la investigación sea a beneficio de la comunidad, del país, de la sociedad. Entonces, datos importantes de lo que estamos viendo de ciencias sociales se encargan de investigar y conocer la realidad del individuo. Se dividen en 6 ramas: social, económica, política, antropológica, histórica, de revisar la realidad del individuo desde diversas áreas, que son 6. Todas estas, como les digo, se realizan desde 2 métodos de investigación: cuantitativo, cualitativo, que son las palabras como que nos interesan como punto principal. La información se debe manejar con ética y responsabilidad. Debe de ser íntegra, no debo de alterar datos. Debo de considerar confidencialidad de quienes participan en la investigación y utilizar los datos de manera adecuada a beneficio del contexto. Como les digo, si me doy cuenta que lo que yo veía como un problema, ellos en comunidad no lo ven, no tengo por qué alterarlo. O con esos datos proponer cosas que en lugar de mejorar, pues a lo mejor pueden empeorar la situación porque la percepción de ellos es que donde están es funcional. Bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas. Son los libros que chequeé para hacer esa parte. Ok, esta era la idea: definiciones de ciencias sociales, definiciones de las 6 ramas de las ciencias sociales, definiciones de las metodologías de investigación. Y bueno, ahí viene una pregunta reflexiva: ¿cómo estas herramientas y disciplinas pueden ayudarte a comprender y transformar tu entorno?
Aquí es punto de reflexión, es ¿qué opinión tienen ustedes sobre esta cuestión? Con esto acabamos la introducción a las ciencias sociales. Hasta ahí, ¿dudas? ¿No hay dudas ahí de ciencias sociales? ¿No? ¿Ni una duda? A ver, ¿qué son las ciencias sociales? A ver, ya me contestaron ustedes. Acá los demás, ¿cuáles son las 6 ramas en las que se dividen las ciencias sociales? O al menos para nuestro interés, ¿cuáles son las 6 ramas principales? Antropología, historia, psicología. Va, muy bien. Métodos de investigación de las ciencias sociales. No, no, acá, ya ustedes me participan mucho, pero acá sí, siempre los vi viendo por el frente, pero quiero ver si sí rescataron información. No, pues préndanlo primero. A ver, hijos, acá. ¿Cuáles son los métodos de investigación de las ciencias sociales? Acuérdese, acuérdese, no se me quede dormido. A ver, esta niña de lentes que está atrás con el celular. ¿Cuáles son los métodos de investigación de las ciencias sociales? Sí me oyó, nada más que... No. A ver, ¿usted cuáles son los métodos de investigación? Pues no importa, de perdido repítelo como periquito. Cualitativo y cuantitativo. Equitativo, no. Cuantitativo. ¿Y cuál es el otro? El que junta los dos. Si les pusimos como nombre metodología cuantitativa y el otro cualitativa, ¿cómo se le llama el que junta los dos? Metodología mixta. Como definición es aquella que junta ambos enfoques. Las 6 ramas de la sociología, economía, política, antropología, historia y psicología social. Historia y psicología social.
Introducción rapidita de lo que vamos a ver. ¿Se acuerdan en el temario? Me adelanté de diapositiva. ¿Cómo aparece la presentación? Pero ¿cómo aparece como nombre? Civismo. A ver, no lo encuentro. Chis. Ahí estaba en la misma. Y yo buscándole en otra. Sí. No sé por qué pensé que ya estaba en la otra diapositiva. Va. Bueno, datos importantes del civismo y antes ya de cerrar clase, pues no sé si el ingeniero Bruno llegó. Es que supone que iba a llegar al otro grupo, pero no llegó y ya eran como las 9:10, por eso yo me vine para acá. Digo, como quiera nos cambiaron los horarios, pero ya ven que una semana se supone que yo iba a entrar primero con ustedes y se vino él. Entonces, por eso yo me quedé allá porque dije, nunca llegó, vine para acá y ustedes también estaban solos. Vamos a aprovechar esos 10 minutitos de más. Ok, cuestión principal del civismo. Entender que el civismo parte de estos 3 puntos. Si lo queremos poner como definición, este es el objetivo. Pero la cuestión del civismo es desarrollar una identidad ciudadana, fomentar una participación activa y construir un marco ético social. ¿Ok? Yo lo puse como 3 puntos independientes, pero surgen desde la parte del civismo. Su objetivo principal es que uno como individuo desarrolle una identidad ciudadana, fomente su participación activa en el entorno social y construir un marco ético social. ¿Sí? Casi todo va hacia la cuestión social. En cuanto a cuestión de desarrollar una identidad, que comprenda qué significa ser ciudadano, qué valores tiene uno como ciudadano y cómo se construye esa cuestión de identidad desde los valores. ¿Por qué? Sí tenemos derechos como ciudadano, pero también tenemos obligaciones. Y debería ser que para poder ser acreedor a mis derechos, cumpla con mis obligaciones. Si no cumplo, no tengo derecho a esas cuestiones. Digo, no se dice porque se da como por entendido y por implícito. Por eso se habla que el desconocimiento de las leyes o reglamentos sociales no te exime de cumplirlas. Que no las conozcas no significa que no las debas de cumplir. Fomentar la participación activa, darnos a entender que yo como individuo, si quiero que la sociedad se transforme, tengo que participar en ella. Votando, no votando, pero dando opinión y estando enterado de cómo funciona. No simplemente no voy a hacer las cosas porque no quiero, sino si no las voy a hacer es porque estoy informado y sé que a lo mejor la manera más adecuada en que pueda ejercer mi derecho es no participando en esas cuestiones, pero informado. Un marco ético, como les digo, conocer derechos, deberes, responsabilidades de la convivencia democrática. Porque si lo desconozco, no me exime de cumplir. Y para poderme ser acreedor a los derechos,
tengo que cumplir con el marco y la normativa. Si le incumplo, obtengo sanciones. ¿Cómo podríamos definir el civismo? Una cosa es el objetivo del civismo, que lo marcábamos en 3 puntos, y aquí el objetivo es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que constituyen una convivencia social armónica. Lo basaríamos en 3 pilares fundamentales: el respeto a las normas e instituciones, la responsabilidad de nuestras acciones y el compromiso activo con el bienestar de nuestra comunidad. Lo debo de basar a 3 dimensiones. Dimensión personal, vienen unos ejemplos puntuales: respetar señales de tránsito, mantener nuestro entorno, pagar impuestos, tratar con... son cositas bien puntuales, son ejemplos así generales, pero a la dimensión personal, esto nos permite cumplir con este conjunto de valores, actitudes y comportamientos del individuo dentro de la convivencia social armónica. En la comunitaria, participar en las juntas vecinales, opiniones, colaborar en proyectos comunitarios, como les digo. ¿Cómo participo? Pero porque estoy informado si es a beneficio o si no participo porque no me parece adecuado y no beneficio la comunidad. Pero debo de informarme para poder decidir si participo o no desde esta cuestión democrática. Y acá, ahora sí, la cuestión democrática funciona lo que les decía. Si estoy informado, ya decido hacer intervención en la cuestión comunitaria, ya sea votar, no votar, defender mis derechos propios, ejemplo, pero como les digo, siempre y cuando cumplo, obtengo mis derechos. No cumplo, los pierdo porque hay sanciones que implican con las cuestiones. Pero sí, tengo derecho de libertad, pero como no puedo perder, voy cumpliendo los reglamentos y leyes. Entonces, como ciudadanía, aquí me puedo referir al conjunto de derechos y deberes que tiene cada persona en sociedad. Tengo derecho a una vivienda, tengo derecho a libertad, tengo derecho a estudio, tengo derecho a alimentación, pero mi deber es ser miembro funcional de la sociedad. Si trabajo, tengo seguro médico. Si cumplo con las leyes, no tendrían por qué detenerme. Pues me detienen, me hacen una revisión de rutina, pues no pego nada, dale. Obviamente depende de la rutina. ¿Por qué? Porque hablamos de valores. Los principales: ser honesto, ser solidario, el respeto y la responsabilidad. Se aprende y se refuerzan en la vida cotidiana. A mí me pueden enseñar respeto y ser responsable, pero si en la vida cotidiana no lo sigo practicando, pues es un valor que voy a olvidar. Como les digo, en esta parte de derechos y deberes. Ok, ¿un policía me puede revisar? Sí. ¿Afecta mis derechos? También. Siempre y cuando no me lo pida. Si me trata con respeto, actúo con respeto. Si me está faltando el respeto, puedo proceder. Muchos no lo saben, pero si te revisan, te agreden y algo, tú puedes demandarlo. ¿Por qué? Porque están incumpliendo. Una cosa es que te revisen y yo tengo que saber. Exactamente. ¿Qué te conviene? Sabes que no tienes nada, yo estoy cumpliendo con mi derecho, revísame y te portaste de una manera adecuada, vas a proceder. Desde esta cuestión lo manejamos así. Siempre y cuando no estés cumpliendo con esas situaciones. Por eso se dice que a veces le conviene más manejarlo con cierta prudencia, de no, en este caso, discutir con la autoridad en ese momento, y simplemente es tomar datos de placa, de situación o del funcionario público, atendido de una manera inadecuada y levantas una denuncia. Exactamente, a mí se me ha tocado levantar denuncias en asuntos internos de policía por cuestiones de mal manejo y uso de la fuerza. Pero pues no les dices en ese momento. ¿Por qué? Porque caes en el error de poner perturbación y en ese momento uno como ciudadano y ellos al ser representantes
representantes, porque son representantes de seguridad pública y de la ley, no sea la ley, caen en el sistema, entonces simplemente yo levanto la denuncia. Por ejemplo, yo tengo la ventaja de que en mi carro traigo camaritas, cualquier cosita, si me chocan, me choco algo, fácil. Donde se dan sus primeros procesos de socialización del individuo para entender valores y las primeras formaciones de la cuestión cívica, porque ya dijimos que el civismo es un conjunto de valores del individuo que pueden formar parte de la sociedad de manera adecuada. Nuestro primer contacto, la familia. La familia tiene como varios valores, tradiciones, costumbres dentro de ese entorno educativo. Ese entorno, la escuela, complementa la formación. Digo, me pueden enseñar a ser responsable, honesto, pero si no lo ejercen en el día a día, eso se puede perder. En el hogar se aprenden las bases, en la escuela se refuerzan. ¿Cómo? Mediante el diálogo, el ejemplo, la tolerancia, la participación. Por eso se habla en las escuelas de comunitarios, de todos escuchan, de todos participan, de si se regañan porque estás incumpliendo con las normas de convivencia, si no te regañan, no entiendo con nada. Estás haciendo los derechos. No, pues eso viene del libro. Entonces, desde ahí vemos estas cuestiones de civismo. Puntos importantes. Los 3 puntos que aborda el civismo. Su definición. Los entornos de donde se aprende, que sería lo principal, la familia, consecuencia de la escuela y después del entorno escolar, la convivencia social. Hablamos de derechos humanos y garantías individuales, que hablamos de reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona, sin importar su origen, tiene derecho a una vida digna, a servicios básicos como vivienda, alimentación y atención médica. No me pueden negar la atención médica, que me la cobren aparte es diferente, pero no me pueden negar el servicio. Sí, profe, si niegan el servicio, yo te doy cuenta esa crítica que hizo que el gobernador que llamaba el Bronco. Un día fui porque hablamos de una abuela y que dice, me pareció ahí en la computadora que no podía recibir la atención médica y porque yo pensé que no tenía seguro de niños y tenía que ir allá. Y dije, pero si ahorita no tenía niños, quiero ir hasta allá, o sea, me vas a cobrar. No. Por eso les digo, son cuestiones que tienen que ver con estas de ¿tengo derecho o no tengo derecho? ¿Por qué? Porque les digo, cambios de sistema. Yo tengo derecho a que cualquier hospital privado o particular me atienda. Digo que ya se pongan sus moños, curiosamente los servicios públicos son los que se ponen sus moños. El privado es, yo te atiendo. ¿Cómo pagar la cuenta? Ya vemos cómo nos arreglamos. Pero yo te voy a atender sí o sí. Como digo, son las segundas. Bueno, a lo mejor vas a tener que pagar un cuento, no, pero salvar la vida. ¿Por qué? Porque sí pasa que a veces en el es que no te hago de algo. Eso es cierto. Por eso pasa que mucha gente no acude al IMSS, pero se habla de que, bueno, ese es otro punto, que el sistema mexicano de salud está sostenido por las farmacias similares. Sí, porque ¿dónde vas a consultar? Tienen un horario, las farmacias similares, hay algunas que consultan 24 horas. Y digo, a cómo va, probablemente en algún momento ya no van a ser farmacias, van a ser clínicas. Pues estamos hablando que es un área de oportunidad. El área de salud es un área que está muy descuidada en México y como dicen, quien brinde el servicio de una manera económica va a tener un resultado. Digo, y es económico. A lo menos en las similares vas a consultas y te gastas unos 800 pesos con TEI. Más o menos. A lo mejor te sale un poquito más caro que los medicamentos, pero te brindan servicio. Y como digo, es esta parte de
Ya hasta ahorita nunca me ha tocado que me digan como en los servicios de salud pública, estoy haciendo una muestra médica. Si está, te vendo la versión genérica o te vendo la versión de laboratorio, obviamente, si varía el principal, ya en estas cuestiones en cuanto a derechos humanos. Protección contra abusos y discriminación, los derechos humanos nos protegen ante estas cuestiones. Que se me dé igualdad ante la ley y qué mecanismos tengo para defenderme si esa igualdad no se me respeta. ¿Por qué? Porque debo estar libre de actos en el sentido de que se me discriminen por mi religión, por mi institucional, por mi capacidad económica, por mi cuestión de alguna discapacidad que no se me dé oportunidades. Yo puedo ejercer mis derechos en el sentido de que no se me debe de hacer. Y pues es la base para la universidad del que establece las normas fundamentales de convivencia. Digo, los derechos humanos que me da garantías son derechos humanos, no implica que vaya a vulnerar los derechos de otros. Tengo derecho a la vivienda siempre y cuando yo la compre. Tengo derecho a la salud siempre y cuando acuda a un servicio médico. Como digo, regularmente los servicios de salud pública, si te ponen más un pero, el de privado es no entra, yo te atiendo, tienes que estar retrasado. Ok, a lo mejor te voy a cobrar más, pero cuando hace uno cuentas que el IMSS te cobra por fuera, cuando no tienes servicio médico te sale igual que si te hubiera sido un privado. Fuera de broma. Eso los doy como datos así generales. El IMSS cuando te atiende una cirugía te anda cobrando entre 70,000 y 100,000 pesos. Un servicio privado te anda cobrando casi lo mismo y te atendieron 10, 20 veces mejor por instalación. No hay mucha diferencia en cuanto a lo que te cobran casi lo mismo. Después digo, cuando muchos dicen, es que es bueno tener el servicio de seguro social porque te pueden atender gratuitamente. Sí, pero también se va toda la plata. Ay, es que tengo cáncer y yo como que me dejan una consulta oncológica. Ay, me hagas en 6 meses. No, y sí pasa, por decir, la gente con diabetes, cada cuando le hacen los seguimientos, cada cuando le consiguen insulina o la metformina, sobre todo cuando no son, la metformina no les hace efecto y tienen que inyectar insulina. Y a veces no hay, tienen que comprarlo afuera. O a veces, pues no batalla. Tienes diabetes, tienes una úlcera en lugar de hacerte una operación o una solución. El detalle es que una amputación sí, regularmente, por decir, si tú vas a un privado, puede que sí que haya una amputación, pero la hacen mucho más abajo. Y entonces, como que, pues traes algo en la planta del pie, o salta la mejor hasta que. Más económico hacer amputaciones o que ya se el detalle de esas operaciones es que el proceso de recuperación de un diabético, en lugar de que eso sea una solución, a veces se termina quebrando, porque dejas una herida viva. Y esos diabéticos, las heridas abiertas, si no se tratan de manera adecuada, salen peor. Se supone que la idea es para que no avance el proceso de necrosis en la pierna. Pero bueno, son otros puntos en cuanto a derechos de salud y médicos. Entonces, en derechos humanos, como digo, reconocimiento de dignidad humana, esos son los derechos básicos, protección contra discriminación y abusos y base para la convivencia y el respeto humano. Tengo derechos, no se me debe de discriminar, no es por lo tanto, y no se me discrimina, yo no tengo por qué discriminar hacia el otro lado. Como digo, para ser sujeto de derecho, tengo primero que expresar los derechos y tengo que cumplir con mis obligaciones. ¿Cuándo se da la declaración? El 10 de diciembre de 1948. No ha venido el maestro, ¿verdad? ¿No se ha sumado el maestro de mate? Se supone que viene con ustedes, dijo, ¿no está el maestro de mate allá afuera? No. 10 de diciembre. 10 de diciembre de 1948. Ahí se da la declaración universal de los derechos humanos.
Teníamos otra fecha, ¿alguien la tenía anotada? ¿O era el mismo que tenía? Porque hay una declaración de derechos humanos, pero no se había pensado. Primero se propuso, luego ya se... Ajá. Y de ahí se deriva la declaración de los niños y otras declaraciones de derechos. ¿Sí? Es parte de esta principal. Primero se considera el individuo de manera universal. Surge después de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. 1948, la Segunda Guerra Mundial se acabó en 1945. Bueno, se acabó el fin de la guerra. ¿Qué principios fundamentales de esta declaración? El derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Hay una definición ahí adicional, pero digo, lo principal, derecho a la vida, libertad y seguridad. Prohibición absoluta de tortura, esclavitud y discriminación, que va con esos tres puntos, y derechos sociales. Pues todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, se le llama holocausto por la cantidad de muertos que hubo. Acuérdense, una guerra, hubo muchos soldados que murieron durante el enfrentamiento de ambos bandos. Se le puso holocausto por una cuestión de los campos de concentración que se tenían, pero realmente por la cantidad de muertos que hubo. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial hubo muchos muertos, pero no a la misma cantidad. Así, aquí hablamos de 50 millones. Cuando en la primera hubo muchos menos, no llegaba a esa cantidad. Y ahí en esos 50 millones estamos hablando de más de como 70.000 judíos. Pero la otra cantidad son todos los soldados de ambos bandos que participaron en la guerra. Sobre todo porque aquí está el dato de que participaron 48 países. Invasiones en Francia, Rusia, misma Alemania, África, o sea, toda Europa estuvieron en esta guerra. Entonces, hablamos de 48 países, la cantidad de soldados que se dieron aquí en su territorio y fueron invadidos fue bastante grande. Y aparte de las consecuencias de la guerra, ahí están calculando los hechos, por eso le llaman holocausto. ¿Por qué? Después de la guerra hubo mucha privación de libertad. Como dicen, los alemanes invadieron otros países, pero de regreso cuando iban, también su población fue afectada por esta cuestión. Por eso se habla de tortura, esclavitud, discriminación. Llegó un punto en que como los alemanes fueron expulsados de la situación, ok, empezó una guerra, pero si ya se acabó, entonces tenemos que proteger al individuo que no tuvo que ver con las situaciones. Es como yo como población, por más que mi país entre en guerra, no tengo que ver necesariamente con las situaciones. Soy un ciudadano más del entorno, necesita proteger en ese sentido. Y porque se considera como individuo independientemente de las instituciones. ¿Qué se hizo? Se hizo un estudio antropológico para ver por qué surgió esa cuestión, qué derechos se violaron, cómo se afectó sociológicamente, políticamente, económicamente y antropológicamente. Entonces hablamos que si decimos desde esta parte del estudio de las ciencias sociales, se hizo esta declaración, porque hablamos de civismo y hace cuestión del individuo. Desde ahí yo hice principios fundamentales. Esta declaración es la base de la protección de los derechos. Aquí en México nosotros la reflejamos en el artículo 1 de la Constitución. ¿Cuál es nuestra Constitución vigente? Tenemos dos.
artículo. Entonces, en la Constitución de México, en el artículo 1, hacemos alusión a los derechos humanos. Se le agregó un apartado que decía, por así poner que artículo tal guión, es donde se le agregan estas adiciones para que consideren las cosas. La de 1857 sí fue cuando se dio la independencia. Y la de 1917 después de la revolución. Puede que venga como pregunta, pero en los datos históricos de México, como quiera lo vamos a ver cuando veamos historia de México. Como ciudadano, ¿a qué tengo derecho? Y esto es en general. Derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación y la información, derecho a la participación en la toma de decisiones. ¿Qué se me da oportunidad de votar? Obviamente dependerá de cierto grado de edad. En el caso de México, a partir de los 18 años, porque se considera que un ciudadano funciona. En el sentido de ya acabé estudios, ya tengo cierto nivel de madurez, ya puedo trabajar de manera adecuada, entonces tengo derecho a votar. Responsabilidades como ciudadano, ¿por qué? Tengo derechos, pero por lo tanto también tengo obligaciones. Debo respetar las leyes, las normas, contribuir al bienestar común, participar activamente en la organización, voto, me organizo, realizo activismo, vamos a tener una actividad de participación social de ir a limpiar un terreno. Bueno, participo. Por decirlo, es que aquí no sé qué lo explican, pero aquí en Solidaridad hay un espacio que tienen ellos que es como una laguna artificial. A veces se organizan ahí en la zona de decir, bueno, vamos a ir a limpiar. ¿Por qué? Porque sí hay servicios municipales, pero pues, no siempre el municipio manda a limpiar. ¿Sabes? Entre los vecinos te organizas a beneficio tuyo. Tienes ese espacio, quédate en la zona donde yo vivo, que era donde está el mismo chico. Hay un parque que se llama Parque Libertad. Cuando recién lo inauguraron, siempre el gobierno mandaba gente. Luego de mandar gente, el lugar se descuidó horriblemente. Ya lo dejaron porque, oye, aquí lo tenemos, ahí después para recoger los niños, deberían dar una limpieza. Ya se pidió, porque se dañaron los finales y todo. Fueron a limpiar, por lo tanto, ya no sé, bueno, lo más seguro es que lo había mandado a Samuel, no creo que lo había mandado a Daniel. Policía para que también esté vigilando, es un poco oscuro y se puede prestar a que pues se asalten. Si yo como ciudadano nuevo presiono al gobierno, si yo cuido el entorno, pues yo lo voy a decir nuestros mecanismos de participación ciudadana, el voto y la organización. Es nuestra herramienta básica democrática, la cuestión del voto. Elijo representantes y me permite tomar decisiones colectivas. Por eso hablamos de cuántos votos y votos. O por qué votan. Es como cuando aquí les dicen, vamos a tener conmigo el 16 de septiembre. Bueno, o ya no cae en esa fecha, cae entre semana, pero vamos a hacer algo aquí. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes cooperan? Todos están de acuerdo, sí. ¿Quiénes van a cooperar? Pues nadie están de acuerdo. Bueno, ¿quiénes cooperan? Tienen derecho. Por eso les hablo. Si yo cumplo con mis responsabilidades, tengo derecho. No cumplo, no tengo derecho. Pero por eso se habla de que tengo derecho que me atiendan, pero si no voy a pagar. Ya cumplí con mi derecho de ser atendido, pero la obligación es de alguna manera, el seguro social, el trabajo y la respuesta sobre otros tratamientos que me descuentan de mi cheque cada mes. Por lo tanto, si yo voto, permito la renovación de instituciones que cambien las políticas de gobierno y garantizar que la votación por los ciudadanos.
las madres buscadoras. Es una organización sin fines de lucro, se financia de manera propia, pero se organiza para hacer cosas que instituciones realizan. ¿Qué le puedo decir? Son datos estadísticos que están ahí. Como digo, son datos estadísticos que están ahí, no los podemos como que negar, porque ahí están, pero depende cómo los queramos ver, depende de la decisión. Está tratando de venir voy a buscar matemáticas y aquí vamos a parar por el día de hoy. Me intenté extender un poquito más, pero fue por las otras semanas que no tuvieron. Bueno, hasta aquí todos llevan notas, ¿no? Sí, apenas me digan más.